Hola, bienvenidos a una emisión más de Salud para Todos Radio Online. Los saluda su servidor, el doctor Jaime Kleiman, médico ginecobstetra, certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y por el Consejo Mexicano de Medicina Legal en Ginecología y Obstetricia, con maestría en Ciencias Médicas, máster en gineco-oncología con sede en el Hospital Español y en el Hospital Ángeles de las Lomas. Transmitiendo desde el Centro de Investigación Dr. Alfonso Álvarez Bravo en el Hospital Español. Cabe mencionar que este es un programa sin fines de lucro. Les presento a mis co-conductores. Primero las damas, Alicia Ortiz. Alicia es psicoterapeuta, especialista en mindfulness. Alicia, bienvenida. Muchas gracias por conectar, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias y muchas gracias, queridos radioescuchas, por acompañarnos en estas fechas especiales, deseándoles lo mejor. Gracias, doctores, y gracias, radioescuchas. Y mi querido amigo, el doctor Ernesto Santillán, especialista en traumatología y ortopedia, con su sede también aquí en el Hospital Español. Ernesto, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por compartir estas fechas con nosotros. Per- Nos pueden seguir por Facebook, YouTube, Instagram y TikTok, Salud para Radio, y escuchar los podcasts por Spotify, Anchor, Google Podcast, iTunes y demás plataformas digitales como Salud Todos, Radio Podcast, y el día de hoy vamos a hablar de fibromialgia. Es un tema que es muy solicitado por todos ustedes y en este programa, cuando el estrés se convierte en dolor y en enfermedad, ¿cómo lo podemos identificar? ¿Qué hacer? Y para esto tenemos a nuestra invitada especial el día de hoy, la doctora María Isabel Barrera. La doctora María Isabel es psicóloga especialista en fibromialgia, con cerca de 30 años de experiencia en la materia y actualmente adscrita a la unidad de rehabilitación psiquiátrica del Instituto INPRFM. Bienvenida, María Isabel. Y bueno, pues para entrar en materia, antes que nada, pues felices fiestas a todos. Qué bueno que la están pasando con nosotros. Para nosotros es un gusto y un honor y un placer estar con ustedes. ¿Qué nos puedes decir sobre la fibromialgia? ¿Qué tiene que ver el estrés? Por qué metemos al estrés en todo esto? Perdón, Isa, está apagado bueno, si me permiten, en lo que la doctora, nuestra querida invitada, abre su micrófono, comentarles también a nuestros queridos radioescuchas que este programa pues también trata de dar respuesta a preguntas, inquietudes que nos expresaron en una emisión previa que tuvimos con la doctora Marisabel Así Barrera es. a mediados de año, la verdad no recuerdo cuándo, pero que 8 de agosto, Alice, en agosto ciertamente. del año pasado. Ajá, Ujú. y que ha sido muy, muy, muy consultada por nuestros radioescuchas. Hay mucha inquietud, realmente hay mucho interés y mucho deseo de entender esta enfermedad tan compleja en donde en esta ocasión, como bien dice el doctor Kleiman, pues asociamos el tema de qué relación tiene con el estrés, porque es una manera también en que entre el estrés se convierte en dolor, además de toda la complejidad que te agradecemos, doctora, que nos explique en esta emisión, retomando el planteamiento del doctor, ¿no? ¿Qué decir sobre la fibromialgia? Así ¿Qué es es. Y fibromialgia? Claro, porque usted lo pidió. Exacto. claro. No, pues la A verdad ver, que
Me siento muy honrada de verdad de poder, fíjense, iniciar este año 2026, ¿verdad? Qué honor que está por tan alta consideración y con un tema que yo creo que precisamente por lo complejo, lo desconocido y lo altamente rechazada que es esta enfermedad, pues creo que, compañeros, genera precisamente esto, tantas preguntas, tantas inquietudes. ¿Por qué? Porque es una enfermedad de dolor crónico. Todos aquí sabemos, nuestros radioescuchas irán comprendiendo que, bueno, el dolor en los organismos es una respuesta de alarma, ¿verdad? Es algo, es una respuesta que con la que cuenta el organismo que nos dice que hay un daño a un tejido, que hay un daño a una estructura y que moviliza al cuerpo a la acción, ¿verdad? Para sanar eso y protegerse. Primeramente, claro, salvar la vida. Entonces, hablamos de una respuesta que es natural en el cuerpo, que es sumamente adaptativa. El gran problema surge cuando esta respuesta, ¿verdad?, se vuelve crónica, ¿sí? Que cuando ya sobrepasa ciertos meses, hay quien dice que 3 meses, hay quien dice que 6 meses, y entonces ya no es solo una respuesta natural del cuerpo, ya se vuelve algo que no es funcional, que no es adaptativo, que va generando, está altamente asociado con problemas psicológicos, con altos niveles de estrés, con mucha ansiedad. Entonces, pues claro que estamos hablando ya de un fenómeno que entendemos que para muchos, y aquí están colegas médicos que no me dejarán mentir, de verdad a veces se dice, bueno, el dolor es un síntoma, la trae. Sabemos que a muchos a las consultas nos lleva pues el dolor, es el gran actor que nos dice, pasa, ve a consulta. Pero para quienes de verdad padecen esto, con dolor crónico, no es solo un síntoma, se vuelve y ya está reportado en artículos y en capítulos de libros, se vuelve verdaderamente en la enfermedad. Ya se habla de un síndrome doloroso. Entonces, ¿por qué creo que ha generado el tema tanto comentario y tanta duda? Pues porque sabemos que a nivel mundial, simplemente la cuarta parte de los pobladores del mundo padecen dolor crónico. Del 25 al 29 o a 30% de la población en el mundo padece dolor, ¿sí? Y sobre todo dolor crónico. Entonces, esto nos está hablando de una gran desesperación, de todo lo que genera y todo lo que mueve el dolor. En el caso Claro. entonces de la fibromialgia, ¿qué ha pasado? Que al ser compleja, quizás algunos de nuestros radioescuchas que estuvieron la vez pasada, ahora nuevos radioescuchas, entenderán, bueno, es una enfermedad desconocida, si se habla poco, como algunos de mis pacientes dicen, hasta pronunciarla es difícil. ¿Fibro qué? Fibromalgia, ¿fibro qué? Fibromialgia, ¿verdad? Que es, si desglosamos, analizamos el término, sería algia, dolor en las fibras musculares, ¿verdad? Pero no solo es que duelan los músculos, es que duele cualquier tejido blando del cuerpo. La persona le es muy difícil identificar o señalarnos dónde le duele el músculo, la articulación, los ligamentos. Bueno, es una enfermedad caracterizada sobre todo entonces básicamente por un dolor que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Otro de los criterios que el mismo Colegio Americano de Reumatología estableció desde 1979-80, estableció, bueno, ese dolor tiene una duración ya crónica, ya tiene por lo más de 6 meses que la persona experimenta ese dolor. Además, este colegio en ese entonces mencionaba que hay en el cuerpo, hay un mapa, por así decirlo, en donde están ubicados 18 puntos hipersensibles o dolorosos, que cuando ustedes, colegas médicos, exploran, colocan un dedo, más o menos una presión de unos 4 kilos de peso sobre esos puntos dolorosos. Si en 11 de esos 18 puntos la persona se queja de dolor, pues ya tenemos dolor generalizado, dolor de más de 6 meses y más de 11 puntos de los 18
que la persona se queja de dolor, se dijo diagnóstico de fibromialgia. Esos criterios ahora han cambiado, hay criterios del 2010, 2011, los últimos son del 2016, en donde ya se consideran no solo estos síntomas, ahora también se consideran las grandes dificultades en el dormir que tienen las personas con fibro, ¿verdad? Las personas nos reportan que duermen pero no descansan. Se levantaron más apaleadas y si se están dando cuenta, estoy hablando en términos femeninos. Esto tiene una razón. La literatura nos ha reportado que la mayor población que presenta esta enfermedad, pues son mujeres. La razón parece ser que sigue siendo por ahí de 9 mujeres por un hombre que presenta el problema. Entonces, ya estos nuevos criterios consideraron los problemas para el dormir, problemas de concentración y pues ya se cuentan con más criterios para evaluar esto. Esto, ya para darles la palabra también a ustedes, pues bueno, esto hace que sea compleja la enfermedad. No hay instrumentos, no hay muchos instrumentos que midan exactamente el dolor. A la persona se le debe creer, debemos ser empáticos y comprensivos para que alguien que se queje de dolor, incluso ya ahora la definición del 2020 de la Asociación Internacional para el Estudio y Tratamiento del Dolor, IAS, por sus siglas en inglés, pues ya dice que también, fíjense qué interesante que ya están contemplando a otros organismos que no pueden hablar ni quejarse de dolor, ¿verdad? Un bebecito, un niño pequeño no nos puede expresar qué le duele o dónde le duele. Los animalitos, sabemos que cuando se trabaja con investigación y debemos considerar todos estos planteamientos éticos, bueno, también hay que cuidar a los animalitos de la investigación. Entonces, la nueva definición de dolor de esta asociación como una experiencia desagradable, vean la carga emotiva, una experiencia desagradable asociada o no a daño real o potencial de un tejido. Y eso fue también en los 70. Ahora, en el 2020 ya dijo la IASP, esta institución, dijo que es una sensación desagradable asociada o similar, muy parecida a un daño real o potencial de un tejido. Entonces, estamos hablando de una respuesta en el organismo que causa una experiencia muy desagradable y que si esto se prolonga en el tiempo, ¿qué tiene que ver, queridos radioescuchas y colegas, con el estrés? Pues imagínense ustedes vivir constantemente con dolor. Creo que cualquiera de nosotros, de nuestros colegas, hemos experimentado un dolor terrible de una muela, de los peores dolores que sabemos, ustedes me dirán, pero de los peores dolores reportados que alguien puede experimentar, pues el dolor de vesícula, el dolor del nervio trigémino, a lo mejor el dolor de padecer un herpes zóster, ¿verdad? Bueno, imaginemos nada más, radioescuchas y colegas, estar con días buenos, días malos, pero en donde lo que predomina es el dolor, cambia la personalidad de cualquiera. Claro que afecta la forma en que se vive y vive con demasiado estrés. Claro, la personalidad cambia, las actitudes. Y ya hablaremos más adelante para ya no tomar todo el tiempo del micrófono, cómo hay una explicación muy interesante de los mecanismos subyacentes de dolor que hace que justamente es tan compleja la enfermedad que hace que las vías que conducen el dolor son unas vías pues que son unas fibras que son delgadas y que corre el impulso eléctrico de manera lenta, ¿sí? Y las fibras nerviosas que conducen la adrenalina. ¿Qué pasa? Hay ahí un mecanismo interesantísimo que hace que las vías que conducen al dolor se vuelven muy sensibles a la influencia de la adrenalina. Y sabemos que la adrenalina, pues, es una de las principales secreciones que se producen en la respuesta del estrés, ¿no? Entonces, las vías dolorosas se vuelven muy sensibles a la adrenalina. Entonces, vean
todo por donde, cualquier arista donde veamos, estrés y dolor está íntimamente relacionado. Hasta aquí mi comentario para dar pie a ustedes, comentarios, preguntas, por supuesto. Gracias, Isabel. Realmente, eh, pues estamos ante un padecimiento, y tú lo acabas de decir perfectamente bien. No es lo mismo un dolor agudo que un dolor crónico. Un dolor crónico es algo que se tiene por mucho más tiempo y efectivamente es un dolor que puede volarle la cabeza a cualquiera. Eso es un hecho. Desgraciadamente, este tipo de enfermedad, o sea, cuando hablamos de dolor, cuando uno como médico hace la semiología, ¿sí? Del dolor cuando llega un paciente, el, o sea, tenemos que investigar cuándo empezó este dolor, qué fue lo que detonó, por decir algo, te pegaste, Ujú. te torciste, etcétera, ¿no? O sea, ¿cuál fue el gatillo para provocarte el dolor? Y, y cuando vamos a la exploración física, muchas veces detectamos, si no vemos una lesión que se exprese o que la tengamos, posiblemente tengamos un dolor más interno, o Claro. sea, que es un dolor visceral, que no Ujú. es lo mismo que un dolor somático. Pero, o sea, es algo que es más tangible, pero la fibromialgia no Sí. es, o sea, desgraciadamente no es tan tangible y ese es el problema que uno como médico tiene para diagnosticarlo, punto número uno. Y punto número dos, desgraciadamente muchos médicos no tienen la preparación o la sagacidad para establecer este diagnóstico. Un maestro mío me decía, si no piensas en el diagnóstico, nunca vas a diagnosticarlo. O sea, si yo no pienso Sí, en fibromialgia eso sí. y no pasa por aquí, No, efectivamente, no lo voy a diagnosticar en la vida y puedo tildar o sea, ese es el problema, que a ese paciente lo encajonamos como es de aquí, es un es dolor la mente, psicológico todo está en la en la mente. mente y por lo tanto no le damos esa importancia que tú le estás dando y que se le tiene que dar. No sé qué opinen ustedes, Alice. Prende tu micrófono, por Micrófono. favor, Alice. Ahora Perdón, sí. perdón. Sí, creo que lamentablemente sigue siendo todavía un problema y creo que también eso se refleja precisamente en las preguntas, comentarios de nuestros radioescuchas. En lo personal también tuve esa experiencia de que, y a la fecha, ¿no? Cuando llego a decir que fui diagnosticada de fibromialgia, aún en instituciones médicas altamente solventes, todavía hay médicos que ponen así que levantan así el ceño como planteando que son cuestiones más bien psicosomáticas, ¿no? Pero dice, por ejemplo, dice Raquel Santamaría, dice, hay médicos todavía que te miran con cara incrédula. Solo deseo que conozcan en sus propias carnes lo que sufrimos algunas personas. Entonces, bueno, precisamente por eso es que también estamos recibiendo, querida doctora, doctores, muchos agradecimientos por estar poniendo la atención en esta patología. Quisiera más adelante darle más espacio a los comentarios que nos están llegando, pero también conocer la opinión del doctor Ernesto Santillán, que Sí, también como ortopedista, pues claro. muy probablemente también con mucha frecuencia tenga estos cuadros de personas que se quejan de dolores musculares y que también es todo un reto el tratamiento. Gracias. Ernesto. Este, Volviendo al tema y que se ha puntualizado en varias características de esta entidad, como es el dolor crónico, para hablar del mismo son más de 3 meses de evolución, Ujú. la situación de fatiga aparentemente inexplicable, la situación de alteraciones del sueño
y las alteraciones a nivel de la conducta psicosocial, es muy interesante porque, como bien la señaló Isabel, cuando nosotros llevamos la formación en reumatología, técnicamente veíamos en la definición que era un diagnóstico por exclusión. ¿Qué significa esto? Que técnicamente, por más que le buscábamos a la persona algún daño físico, estructural, no lo encontrábamos. Y en aquel entonces, por ejemplo, y señalaste un aspecto muy interesante de lo que son los neurotransmisores, se empezó a tocar, que después lo veremos desde el punto de vista de tratamiento, la posibilidad de una secreción inapropiada de adrenalina, o por el contrario, que la misma adrenalina atacaba órganos blancos y al paso del tiempo ese dolor se volvía crónico persistente y según las nuevas clasificaciones se volvía nociplástico. ¿Qué significa esto de nociplástico? Que a un estímulo aparentemente mínimo, la Ujú, respuesta dolorosa era máxima y era incongruente. En aquel entonces tuvimos, desde el punto de vista, nosotros como cirujanos en ortopedia y traumatología con los reumatólogos, discusiones porque hasta señalaban que una de las personalidades del dominio a nivel mundial, como fue Frida Kahlo, ujú, era una de las personas que en su obra señalaba precisamente en un autorretrato con flechas los puntos dolorosos que ella tenía, ujú, que hizo mención ujú, esta Isabel. Pero técnicamente para las personas que tuvimos la oportunidad de tener su expediente en nuestras manos, pues después de las fracturas que ella tuvo y que le condicionaron fracturas de ujú. pelvis, Sí. múltiples alteraciones a nivel de la columna, pues como que no encajaba realmente en lo que era la fibromialgia. ¿Por qué? Porque así había un daño estructural, punto y aparte. Volviendo al tema desde el enfoque, porque la reumatología fue una de las primeras y actualmente junto con la algología de tomar estos conceptos nuevos, se señalaba que enfermedades crónicas y la principal como artritis reumatoide técnicamente podrían cursar con datos de fibromialgia, aunque sabemos que la artritis reumatoide tiene una esencia inmunológica. Para las personas, porque es un tema tabú en hacer una historia clínica adecuada, no desde el punto de vista, y lo señaló el doctor Kleiman, de cuál es el mecanismo gatillo que desencadenó una lesión. Aparentemente, cuando trabajamos precisamente de la mano con el departamento de psicología, veíamos que estas mujeres normalmente habían sido presa de algún abuso a nivel familiar y que por eso eran temas tabús, o de, o de hostigamiento, ahora mejor llamado bullying, etcétera, etcétera, y que nunca lo habían superado. Para terminar el comentario, este tipo de entidad es sumamente importante porque a nosotros como médicos, en realidad es un examen a nivel de super especialidad. ¿Por qué? Porque técnicamente las personas cuando acuden a nosotros después de haber consultado, no a un médico, y es lo característico de esta enfermedad, han consultado en promedio de 5 a 10 médicos y al ver que por X o por Z inicialmente no hay una respuesta rápida a la mejoría de su dolor, también ese es un importante en relación a lograr la empatía en la relación médico-paciente, se dan por insatisfechos y están saltando de un médico a otro. Por eso, lógicamente, también la cronicidad del padecimiento es de suma importancia, porque no nada más ellos o ellas son las afectadas. Un núcleo cercano, lógicamente, también está sumamente afectado. De decir, parejas, en este caso hombres, que nos llevaban a sus parejas, compañeras, esposas, en fin, y decían, bueno, doctor, ¿y qué no hay nada que en un momento mejore las condiciones de dolor que tiene mi esposo, mi novia o compañera?
y como también desde el punto de vista de traumatología ortopedia, por el dolor crónico se presentan diferentes actitudes de contracción a nivel muscular y por eso hasta para muchos, y era un fracaso, se pensaba que se podían hacer procedimientos quirúrgicos a nivel de columna o a nivel de extremidades y de antemano sabíamos que la evolución no iba a ser satisfactoria. Y por el contrario, todavía la desesperación y depresión del paciente al no ver una mejoría como tal, pues lógicamente condiciona, para terminar esta introducción, un círculo vicioso. Muy bien. Isabel, Ujú. De acuerdo con todo lo que dice, y si van viendo, esto es lo que lo hace sumamente complejo. Es una enfermedad en la que influyen varios factores, ¿sí? Factores, hay predisposición genética para desarrollar un trastorno doloroso, pero como bien decía el doctor Santillán, mm, está reportado en artículos, en libros, que con gran frecuencia las mujeres que han padecido esta enfermedad es muy alto el porcentaje de adversidades en la infancia y o adolescencia. Han cursado por varios tipos de abuso. Y al hablar de abuso no solo hablo de la cuestión sexual, sino han sido víctimas de abuso físico, maltrato emocional. Entonces sabemos que justamente el ser humano al ir creciendo hay etapas críticas en el desarrollo, ¿verdad? De la vida. La niñez es una etapa muy importante. Viene después la adolescencia, donde hay toda una poda neuronal para prepararnos para los cambios y demás, pero esas son etapas críticas. Entonces, sí, los casos que yo veo en el instituto y a nivel personal, de veras, los expedientes están llenos de cantidad de adversidades en la infancia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y volviendo al tema inicial de qué relación tiene con el estrés, pues está reportada una desregulación del eje así hipotálamo es. pituitario adrenal. ¿Sí? Entonces se va desregulando y entonces pues está viendo muchos trastornos, de tal manera que llegan a veces estas personas con estas historias. Ahora tenemos también incluso ya reportado no solo la gran frecuencia de problemas de ansiedad y o depresión relacionada con fibromialgia u otros trastornos dolorosos. Estamos encontrando ya mucho diagnóstico de estrés postraumático. Y además, no solo estrés postraumático, sino complejo. Así es la palabra, estrés postraumático complejo. Han sido víctimas de muchas adversidades. Entonces, esto va dejando huella, esto va dejando memoria en el sistema nervioso, en todo el cuerpo. Y entonces, claro que predisposición más ambientes desfavorables, donde una gran frecuencia de tipos de abuso. Muchos de nuestras personas nos llegan con, mm, con estas características, por ejemplo, que han sido muy cuidadoras. En los rasgos de personas vemos, tuvieron que ser cuidadoras. Simplemente hoy, al hacer dos entrevistas a personas con fibro para incluirlas a mi grupo, bueno, pues tuvieron que ser adultas chiquitas, o sea, en la infancia ya les tocó cuidar a los hermanitos porque es frecuente, por ponerles un ejemplo, que la mamita es soltera, entonces ella es la mayor de otros dos hermanitos, entonces mamita tenía que salir a trabajar, la abuelita les cuidaba pero estaba enferma, entonces está chiquita la mayor cuidando a los hermanitos, entonces se va desarrollando, este es otro de los componentes que se van, psicosociales que se van aumentando, ¿no? Historias en donde tuvieron que ser cuidadoras desde temprana edad. Y entonces, pues muchos de ellas nos reportan. Yo no viví una infancia de jugar, de recibir el afecto, apego. Tenía yo ya que contribuir al cuidado de mis hermanitos, ayudar a mi mamá con la comida, el fin de semana y demás. Entonces se van juntando. Eso es lo que hace tan complejo este padecimiento. No es una causa la que influye, es multifactorial. Entonces, esto es parte de lo que vamos viendo y
que es como si con estas historias de vida quedaran muy vulnerables, ya quedaron con una gran vulnerabilidad a que al abandono, al abuso. Hay una sensación que nos reportan mucho de, me siento desprotegida, me siento, claro, pues faltaron figuras, ¿no? Por mencionar algo. Adelante, colegas. Muy bien, Alice, Sí, tenemos pues preguntas o yendo comentarios. en esta tónica que veo que eh, nosotros planteamos el tema del título, el título como cuando el estrés se vuelve dolor, ¿no? Doctora, y la pregunta que quiero conectar y ahorita las Ujú. leo, es que entiendo que es una enfermedad compleja y no sé, y bueno, el estrés es uno de los factores y es muy importante, ¿no? Y la pregunta sería cómo también aprender a manejar el estrés ayuda a entenderlo, ayuda mucho a esto. Y si me permites, leo un par de preguntas que también van un poco en este sentido, ¿no? Dice Sandra Amelia Morales, dice, tiene como un año que me diagnosticaron fibromialgia. Creo que me lo desencadenó el estrés terrible de muchos años de trabajo. ¿Qué hacer de la casa sin parar por años? Es muy difícil, muy triste. No puedo hacer todo lo que normalmente hacía, por eso me deprimo mucho. Y la gente más cercana solo critica y no tienen empatía. Eso nos afecta más. Tiene uno que tener un cáncer terminal para darnos un poco de apoyo, pero pues así ya para qué. Y bueno, viendo este tipo de testimonios, creo que también nos ayuda a entender el hecho de que por qué también es mayor la prevalencia en mujeres, ¿no? El tipo de desencadenantes que se puede dar en este tema. Está la pregunta de Asa Flor, que dice, yo sufro esta enfermedad infernal, la llamo así porque es vivir como en un infierno. No tolero la ropa, el brasier, siento que me corta la piel. La espalda, siento que mi piel es rasgada sin anestesia, arde, quema y duele. Utilizo solo ropa de algodón muy delgadita porque si no, siento que me estoy quemando y sudo como si estuviera en un horno. Vi tantos médicos en Estados Unidos, Guatemala y España y no me pudieron ayudar a diagnosticar. Gasté en ellos los ahorros de toda mi vida. Tengo 51 años y tengo 13 años de esta tortura. Viendo estos testimonios, doctora, yo quisiera preguntar, además del tema y abordarlo en un momento oportuno de qué importancia tiene entender el estrés, pero también por qué es tan difícil diagnosticar o está siendo tan difícil, por ejemplo, esta persona que tardaron años, tardan a veces muchos años los datos que nos ha aportado para llegar a estos diagnósticos y, y esta parte de que puede ser que también exista un estigma de que del manejo o hacia las mujeres o el pensar que son aspectos más psicológicos, emocionales o cuestiones por el estilo. Doctora, ¿cómo los prejuicios de género podrían en un momento también dificultar el diagnósticos en estos casos, doctora? Adelante, Isabel. Claro que sí. Y son varios aspectos ahí. Esto es lo común de escuchar a las personas cuando nos llegan para ser tratadas. Un peregrinaje largo, largo, invertir mucho en estudios. Ya les hicieron algunas cirugías innecesarias. Claro, está el doctor Santillán, por supuesto. Muchas mujeres ya en la cuarta, quinta década de la vida, sobre todo aparece mucho en la cuarta década de la vida. Bueno, pues claro que sí, ya vamos teniendo cierto desgaste, ¿verdad? De cervicales, hay quien, por su trabajo, a lo mejor ya tiene también problemas de túnel del carpo y todas estas cosas. Claro, son muchos factores que influyen, pero que no explican necesariamente tanto dolor. ¿Qué es lo que ha pasado? Creo que ha influido un modelo médico lineal reduccionista, en donde muchos años imperó en la medicina. El mensaje es, existe lo que es objetivo y lo que pueda verse en una radiografía, en un estudio de laboratorio muy, muy objetivo, cuantificable. Y varios años imperó esto. Entonces, lo que no aparecía en una radiografía o no podía cuantificarse, sencillamente no existe. Y esto dejó de lado
el entendimiento, comprensión y el manejo adecuado de enfermedades tan complejas como ella. Afortunadamente, no me dejarán mentir mis colegas que aquí lo sentimos, nos escuchamos y tratamos de trabajar estos temas para desarrollar una mayor sensibilización social, una mayor sensibilización y empatía de los profesionales de la salud, que no nos podríamos quedar ya con este modelo. Surge entonces así, hace varias décadas, el modelo biopsicosocial, que entonces es un modelo más integrativo que dice, no nos vamos a quedar solo con que lo biológico explique si hay una enfermedad o no. No es una relación lineal. Para que haya una enfermedad tiene que haber un daño, una lesión y además esto debe ser muy objetivo y comprobable. No, ¿no? Entonces este modelo dice, puede haber, que es algo raro de entender, de comprender, pero puede haber justamente estas enfermedades donde, ¿por qué una persona como la persona que nos comenta eso, por qué el solo roce de la ropa? Nos reportan, una caricia. Imagínense a nivel de pareja, ¿verdad? Que la mujer le diga al hombre, ay, es que me duele, y esto sea constante. Todo el problema que genera a nivel individual, pareja y familiar. ¿Por qué estímulos que no causan dolor? ¿Por qué la persona con fibromialgia los experimenta? Pues porque ahí se están reflejando los trastornos dolorosos, el trastorno en todos estos mecanismos que explican que pasen las vías de dolor. Una primera alteración se llama alodinia. Es esta persona que dice, ¿por qué ante una caricia o el roce de la ropa me duele? Pues sí, es experimentar una sensación dolorosa ante un estímulo que no debería provocarlo. Es una alteración del dolor. Y la otra se llama la hiperalgesia, ¿verdad? Porque un estímulo, si ahorita yo estuviera de traviesa, fuera con Zaira o con Alicia y les pongo la punta de una aguja, bueno, sí, me van a decir, ¡ay, duele! ¿Verdad? Pero a lo mejor me dirían en una medición de dolor que sabemos se llama la escala visual análoga del dolor, una reglita de 10 centímetros, ¿verdad? Que es la forma en que podemos comunicarnos con las personas cuánto te duele. Bueno, de 0 a 10, 0 es nada, 10 es el peor dolor que puedo experimentar. A lo mejor mi colega me dice, ay, con la agujita que me pusiste aquí en la espalda, tengo un 3 de dolor o un 4. Y ese mismo estímulo aplicado a una persona que ya tiene fibromialgia, a lo mejor nos va a decir, tengo un 8 de dolor. ¿Por qué? Porque la persona lo percibe con una mayor intensidad. Esas son dos grandes alteraciones en el sistema, en todo el mecanismo de explicativo de las vías dolorosas. Entonces, es esto genera incomprensión, todavía en las currículas de las escuelas no se habla mucho de estas enfermedades que deben ser explicadas y manejadas con ese enfoque biopsicológico y social. Sabemos que existe dolor sin que haya nocicepción. Ahí está. ¿Por qué una caricia duele? Pues no, no está alterando a un receptor del dolor, pero hay esto, en la sensación que nos reportan es como si el cuerpo estuviera siendo maltratado. Esa es la gran complejidad. Entonces, si no hay una apertura a estos mecanismos explicativos, a estas teorías que subyacen a esto, pues no va a haber comprensión y entonces lo más fácil es irse, como no está en el cuerpo, como no hay algo objetivo, pues entonces todavía sigue habiendo gran influencia de ese dualismo cartesiano, la mente y el cuerpo. Entonces, si no es del cuerpo, será de la mente. Y entonces está en tu mente y el échale ganas y entonces mira, todo sale normal. Sí, saliste con un poco aquí, aquí, acá, nada que explique tanto dolor, pero entonces es psicológico. Muchas de las personas nos llegan así. Es que me dicen que es por el estrés, por el mal manejo de estrés, que es por las emociones. Pues tienen parte de razón, pero hay que ayudarles a tener esta explicación. Es, no se nota el dolor, es una sensación subjetiva, es algo que alguien siente y que nos los tiene que reportar. Y ya ahora lo que decimos es, cuando alguien se queja de dolor,
hay que creerle y hay que empezar a ver, como ustedes bien exploran, todo lo que puede explicar el dolor. Y si no hay nada que lo explique, bueno, ya. Ya veremos, ha avanzado mucho, ya se habla de disfunción en la mitocondria, ¿sí? De la célula, ya se habla de una disfunción en la mitocondria, que es la parte que lleva la energía de la célula. Se ha hablado ya estudios, se han hecho estudios, investigaciones con el Hospital de la Ceguera y en donde se habla que ya es una neuropatía de fibras finas con una tecnología de microscopía corneal focal. Se han hecho estudios y se ha visto que las fibras de la córnea, fibras de personas con fibromialgia, hay menos cantidad y el grosor es menor en comparación con las fibras de personas sin fibromialgia. Entonces, la investigación afortunadamente está dando para mucho. Hay muchas hipótesis, se habla de muchas otras alteraciones, que si está incrementada la sustancia P, el glutamato, el aspartato, sí, sustancia P indolor, se ha encontrado en líquido cefalorraquídeo que está aumentada. Hay cuestiones genéticas que en España y aquí se han hecho estudios. Entonces, eso lo hace complejo. Y ya para terminar mi comentario, la explicación y el tratamiento debe ser con un enfoque integral, desde lo biológico, que a veces lo biológico no sale, más lo social, las historias de abuso, son personas que vienen quizás también de estilos disciplinarios muy rígidos, muy perfeccionistas, ¿verdad? Fueron cuidadoras, con sensación de desprotección y con una gran dificultad para poner límites a la gente. Entonces, se nos pasan a veces de buena gente y dan más cuidado y atención a otros que a sí mismos. Por eso tenemos que trabajar mucho, mucho en su autoestima, en el autoconcepto, por mencionar algunas cosas. Muy bien. Alice, Sí, tenemos más gracias. comentarios. Sí, sí, sí. Ahorita que dicen este modelo biopsicosocial, hay algunas dudas respecto a también qué tanto la parte contextual, digamos, ¿no? Voy a dar lectura a Sí, otros de los comentarios y te concluyo que vemos. son más bien comentarios para concluir con esta pregunta de lo geográfico. Dice Noemí Alguero, nunca creí que una enfermedad como la fibromialgia hiciera de mi vida un infierno. Estoy luchando con esta enfermedad desde hace 20 años, ya tengo 62. Muchas veces pienso que una enfermedad que no tiene laboratorio para diagnóstico sea tan maltratada y comprendida. Lamenta mucho que haya esta situación de falta de comprensión por parte incluso del personal médico. Y quisiera comentar en relación a esto de lo geográfico que tenemos, que estamos llegando a lugares más allá de nuestras fronteras. Tenemos saludos desde Chile, que también una radio escucha, Fernanda Mística, dice, también sufro fibromialgia, saludos desde Chile. Nos saludan también desde Colombia, Fresia Silver. Dice, un saludo especial desde Colombia, profundamente agradecida. Es un alivio encontrar a quienes nos entiendan. Desafortunadamente, los profesionales médicos son poco empáticos. Gracias a programas como este, supe lo que me pasaba a nivel cognitivo. Tuve tanto miedo, pensé que me iba a dar la enfermedad alemana, lo dicen son de WhatsApp. Como dijeron ustedes, creo que en aquella ocasión. De acuerdo con la mayoría de cosas que se han descrito en el programa, me describen y me siento tan comprendida. De parte de mi familia me han dicho que soy una perezosa, a pesar de que trabajé duro toda la vida. Y bueno, tantos comentarios. Ahora ya no trato de convencer a nadie. La única que lo vive soy yo. Los medicamentos me causaron esos efectos adversos poco comunes, así que no son para mí. He aprendido a evitar los detonantes, caminar y estiramientos. No me es posible hacer una terapia psicológica. Mi vida cambió hace 4 años. Agradezco a Dios porque he visto testimonios de personas que están con síntomas más fuertes que yo. Gracias a Dios por su labor. No sé, doctora, si quieras comentar al respecto, porque hay varios elementos
que plantea, y también pues hablando de que estamos llegando ya a radioescuchas en diversos lugares del mundo, tenemos saludos desde Israel de un radioescucha, no tengo la identificación, pero dice, tengo todos los síntomas de la fibromialgia, he hecho todo tipo de tratamientos, masaje, shiatsu, acupuntura, hidroterapia, cámara de oxígeno, y estoy mucho peor, no puedo caminar. Tomo calmantes, entre otros remedios, presión, colesterol, estreñimiento, pastilla psicótica para dormir, etcétera. Gracias, doctores, por su comprensión, esperando que cada vez sean más las personas que se den cuenta de que esta enfermedad existe y haya atención. Este es un comentario de Antonieta Aguayo. No sé si sobre esa quisieras retomar algo, doctora. Ah, pues bueno, yo creo que resume, y te daría pie a mis colegas, yo creo que resume lo que es el padecer la fibromialgia, el gran desconocimiento de profesionales de la salud, no solo médicos, psicólogos, yo tengo compañeros psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales, fisioterapeutas, que no conocen de esto, entonces, pues esto genera una poca comprensión de lo que le sucede a la persona y que naturalmente, pues al trabajarlo desde el modelo biopsicosocial, cuando hablemos ahorita ya de la parte de tratamiento, pues han mencionado infinidad de terapia alternativa, ¿verdad? Medicina complementaria y alternativa, más allá de la evidencia científica. ¿Por qué? Esto es algo que nos vamos a encontrar mucho, pues porque la gente no está encontrando comprensión y respuesta en la medicina científica, pues obviamente los estamos orillando a estas otras cosas y que desafortunadamente sucede. Son víctimas de muchos charlatanes, venden la casa y venden su alma al diablo, todo. ¿Por qué? Porque el dolor es un gran enemigo, es un invasor maligno, lo dice Martínez Lavín. Entonces, jefe de reumatología en cardio, entonces es el gran invasor y claro, hacemos lo que sea por quitarnos el dolor. Entonces, también a veces son víctimas de mucho fraude. Entonces, sí ayudan algunas de estas cosas, por supuesto, pero el tratamiento primero debe ser enfocado a un buen diagnóstico, los compañeros reumatólogos, traumatólogos ortopedistas, neurólogos, médicos internistas, que sepan de fibromialgia, pero yo diría que tengan este elemento que ahorita nos caracteriza, un gran deseo de ayudar, entender a la persona que se queja de dolor, que tenga los criterios y la información, puede hacer el diagnóstico correcto. Una vez teniendo el diagnóstico, hay que trabajar con los pacientes y la familia en la aceptación de todo esto, explicar. Trabajamos mucho dando sesiones psicoeducativas de lo que es la fibromialgia o el dolor crónico, los aspectos generales, aspectos psicológicos, emocionales y por supuesto, bueno, si hay ya un fuerte impacto, que sí suele haberlo, de depresión y de ansiedad, pues hay que trabajar la ansiedad y la depresión junto con la fibromialgia. Y de lo que se trata es evitar un poco la polifarmacia. Se buscan medicamentos antidepresivos que puedan pegarle si hay ansiedad y o depresión y que también disminuyan el dolor, o ciertos medicamentos que también puedan impactar en su calidad de sueño, ¿verdad? Para que puedan mejorar. Y ahorita les daré la voz a ustedes, pero sabemos que el mejor tratamiento es la combinación de lo farmacológico más lo psicológico. Aquí la terapia cognitivo-conductual, contextual, que es la que manejo y la que me gusta, ha reportado mucho éxito. Es compartirles, trabajar desde la psicoeducación, que tengan información basada en evidencia de lo que es y lo que no es. Hablamos de los mitos, quitamos esos mitos. Y después se les brindan toda una serie de técnicas de relajación, técnicas de manejo de regulación del dolor. Tenemos que trabajar autoestima, tenemos que trabajar con la familia, ¿verdad? Que evitar decirles, porque esto que de lo que se quejó la paciente es el pan de cada día. Eres una floja, bueno, por decirlo bonito y en elegante, ¿verdad? Pero es esto, inventas, mañosa, de verdad, ya de por sí, fíjense, es tan compleja la enfermedad como para todavía juzgar, criticar, evaluar,
pues esto hace que caigan en más depresión y ansiedad. Entonces hay que trabajar en conjunto esto. Y ya para cerrar mi comentario, aparte de un buen diagnóstico, un buen tratamiento farmacológico, los antidepresivos duales han sido muy buenos porque son inhibidores de la recaptura de serotonina, pero también de noradrenalina, les va muy bien, les ha ido muy bien, ¿verdad, doctores? Con lo que son los moduladores de dolor, la pregabalina, la gabapentina. Ustedes son los que deciden el tratamiento. A veces hay que dar algún tranquilizante, ¿verdad? Para ayudarles en el sueño o alguna otra sustancia que ayude a dormir mejor. Y aparte de esto, ya para cerrar mi comentario, pues les brindamos técnicas de autocuidado, alimentarse de una mejor manera, una alimentación más sana, higiene para un dormir mejor, cierto tipo de ejercicio. Yo sé que ellos me dicen, ¿cómo? Si me duele todo el cuerpo y estoy cansada. Sí, mi vida, pero músculo que no se trabaja, músculo que se va a ver afectado. Entonces, ejercicio de bajo impacto les va muy bien, tipo tai chi, yoga sin que sea fuerte, presionando, les va muy bien. Ejercicios en agua les va muy bien. Y creo que el apoyo social es importantísimo. Por eso funciona mucho la terapia en el grupo, porque se hace como una hermandad, entienden lo que le pasa más que la familia, el esposo, entre ellas se ayudan muchísimo. Entonces, ya me fui a hablar hasta un poco del tratamiento, pero pues es lo que escuchamos día tras día. Claro, claro. Y creo que es importante hacer énfasis en la empatía, ¿no? O sea, ser empáticos con no solamente nosotros médicos con nuestros pacientes, sino nosotros, personas, seres humanos, con nuestros prójimos que están padeciendo esto. O sea, no creo que sea nada fácil tener algún familiar que se esté quejando todo el tiempo y que uno no tenga en sus manos la forma de ayudarlos, pero tampoco tildarlos ¿sabes qué? Ya me cansé, ya deja de decirme que te duele, ya sé que te duele y se acabó. Yo creo que esa es la salida fácil, ¿no? O sea, yo creo que, y este programa justamente es para eso, ¿no? Para abrirnos, para tener una mente más abierta y tratar de hacer medicina, preventiva. Y en eso Ujú. pues la pregunta que sigue y creo que es muy importante, el índice de suicidios en este tipo de pacientes, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo has visto, Isabel? Afortunadamente no es tan alto, no podrá darles el dato preciso, no creo que sea más allá del 10%. Fíjese qué pasa. Eh, sí, sí hay una gran desesperanza, hay en cuestionarios que miden calidad de vida, fíjense, puntúan más bajo que personas con cáncer y cuando se compara con otras poblaciones reumatológicas, la calidad de vida, su funcionamiento general es mucho más bajo comparado con personas con artritis reumatoide, por ejemplo. Entonces, estos instrumentos nos dicen, sí, eh, como muchos de los familiares o médicos les dicen, pero de esto no te vas a morir. Sí, pero dígale a una persona que sí de esto dice, no, no me muero. A mí me han dicho, preferiría morirme. A mí me han dicho, ojalá me detectaran el cáncer, yo ya sé qué pasa, sé lo que sigue y me voy Claro. preparando. Pero vivir de esta manera es horrible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí hay como ideación, pero afortunadamente no es tan alto. Lo que sí se ha encontrado son mujeres, hombres muy responsables, perfeccionistas, muy cuidadoras de otros. Entonces trabajamos mucho sus motivos, su razón para vivir. Lo que sí se ha encontrado mucho es un alto porcentaje, por ejemplo, de abuso de ciertos medicamentos, ¿no? Es Eso, a donde esos, iba la farmacodependencia. O Ujú, sea, ujú. iniciamos con medicamentos y podemos seguir con drogas sí, le van suaves y luego escalando. escalando exactamente.
Claro, entonces, mire, afortunadamente no es tan alto. Sí, sí abro el tema para hablar de todo esto, pero la gente te habla de una gran desesperanza, te habla de pérdida de sentido de vida, entonces yo me agarro de eso, pérdida de sentido de vida, a pesar del dolor, vamos a encontrarle un sentido a tu vida, vamos a ver todo Claro. esto. Sí, sí lo tenemos que considerar. Sí hemos tenido pacientes que han tenido que tener internamientos ya, francamente por intento, por planeación suicida. Bueno, se trabaja todo esto porque hay una alta asociación con una depresión mayor, 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 ¿no? Por eso hay que trabajar todo esto, pero también le digo, preocupa lo del abuso de medicamentos, ¿no? Para reducir el dolor y todo esto. Ujú. Ernesto, ¿qué opinas? Doctor, Totalmente de acuerdo. Aquí acabas de señalar cuestiones que, entre comillas, muestran la experiencia que se ha tenido en este tema, porque en los años 80 este tipo de padecimiento se pensaba que era subdiagnosticado. Lamentablemente en nuestro país nos vamos a los extremos y en la actualidad está sobrediagnosticado. ¿Cuál es lo interesante en estos casos? Número uno, también lo que señalaste es bien interesante porque es ver los casos a los cuales nosotros nos hemos enfrentado. Si lo viéramos ahora en un contexto al revés del sentido biológico, psicológico y social, y empezaríamos con el social, la importancia de tratar este tema es que deben de ser centros multiinstitucionales y multidisciplinarios para tratar esta entidad. Y más tarde voy a decir por qué. sí. Desde el punto de vista psicológico, involucra una gran, como mencionaste, Jaime, una gran empatía en la relación médico-paciente, porque no nada más es ahondar en los aspectos de sintomatología, Ujú. sino también en los aspectos para ver el enfrentamiento a nivel psicológico y sobre todo uno de los tabúes que normalmente no tocamos, que es el aspecto psicosexual. La otra circunstancia y que estoy de acuerdo en Isabel cuando hizo énfasis en mujeres que no que pasan de una niñez a una etapa adulta. ¿Por qué? Porque a lo mejor perdieron a su mamá, a su papá, y técnicamente, como fueron las mayores o las que más dóciles fueron, se quedaron a cargo de los hermanos y en forma temprana se les dio una responsabilidad que no estaban preparadas desde Ujú. el punto de vista de aspecto emocional para encarar, porque la otra cuestión es de que eso truncó el aspecto que tenían y deberían de tener, que es el educativo. Así es. Y a nivel biológico, ¿por qué lo comento? Porque cada día pone más de manifiesto una historia clínica en estos aspectos, general y posteriormente sistematizada e individualizada. Porque cuántas veces nosotros estamos pensando en que puede ser una fibromialgia y se nos están escapando diagnósticos que en un momento dado, como bien lo señalaron, pueden ser mortales. Punto y aparte, redondeando, ¿cuántas veces en cardiología, y para mí es una satisfacción, porque uno de mis profesores fue el maestro todavía Javier Robles Gil y Martínez Lavín? Y con Martínez Lavín, cuando en alguna ocasión yo como residente me quedaba a analizar ciertos casos o pacientes, y me decía, ¿qué haces aquí? Si ya deberías de haberte retirado. Y le decía, no, porque técnicamente quiero descubrir por qué estas pacientes con aparente enfermedad reumática presentan un dolor que estoy hablando de los años 85, Wow. se comporta como un dolor maligno. Y me decía, ¿por qué dolor maligno? Eso en dolor no existe ese término. Y le decía, porque cuántas veces tenemos diagnósticos muy importantes, empezamos a instituir un tratamiento X, Y o Z y responden los pacientes. ¿Y cuántos de ellos en ocasiones es un filtro
damos los mismos tipos de tratamiento por un perfil orgánico, porque aquí hago un paréntesis, para esta enfermedad no hay ningún marcador de laboratorio y hasta la fecha, aunque se estén estudiando mucho los aspectos de neurofisiología y resonancia magnética nuclear contrastada para ver precisamente lo que señalaba Isabel, el eje desde arriba, hipotálamo, hipófisis, espino talámico, etcétera, etcétera, para no hablar más en terminología médica, y que nos han dado en aquel entonces la posibilidad de manejar antidepresivos. Pacientes que manejaban antidepresivos tricíclicos respondían bien y otros no respondían tan bien. Y fue cuando empezó a surgir la idea de la secreción inapropiada de adrenalina o la respuesta multisistémica a la adrenalina, y en un momento se pensó que manejando beta bloqueadores, medicamentos específicos, y bloquear la adrenalina iban a permitir un mayor control de la enfermedad. ¿Cuál es la circunstancia? Unos respondían, otros no respondían. Una cuestión interesante que acabas de señalar es valorar en los pacientes cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus deficiencias, porque definitivamente lo que es manejar una adecuada nutrición, una adecuada actividad física, técnicamente los mejora. Y para no llevarme más tiempo, ¿qué es lo que sucedía cuando por exclusión decíamos, este paciente o esta paciente tiene datos que sí sugieren un alto factor de fibromialgia? ¿Por qué? Paso el tip hasta a nivel clínico. ¿Cuántas veces tomábamos los signos vitales normales y tan solo con elevar el mango del baumanómetro para tomar la presión arterial, pacientes nos quitaban la mano porque no soportaban la presión del baumanómetro? Eso automáticamente fue un signo que en un momento dado llamó la atención en el contexto de lo que ahora bien manejaste, de alodinia, hipersensibilidad, hiperestesia, etcétera, etcétera, etcétera. El primer parteaguas fue el manejo de un nuevo concepto en medicamentos como fueron los neuromoduladores, y pensamos una vez más que desde el punto de vista farmacológico íbamos a controlar la enfermedad, pero una vez más ciertos pacientes mejoran y otros no. Para terminar, ¿por qué cuando lográbamos empezar a encauzarnos en este tipo de pacientes y que había mejoría, qué era lo que llevaba a nivel institucional? Por eso quise empezar en el aspecto social de tener espacios multidisciplinarios y multiinstitucionales para este padecimiento. Necesitamos mínimo de 1 hora y media a 2 horas para escuchar a estos pacientes. Y a nivel institucional, cuando por X o por Z, por la gran demanda que existe en el sector salud, no teníamos esos espacios. Y cuando por X o por Z no veían que el servicio estaba integrado y decíamos, discúlpame, desde el punto de vista orgánico, estás bien, etcétera, ahora pasa al terreno de psicología o psiquiatría o trabajo social. ¿Qué pensaba la persona, en este caso la mujer? Perdón, doctor, parece como que se desconectó parece, doctor, que se desconectó su micrófono. Doctor Santillán. ¿Qué te parece, Alice? Y mientras Bueno, el mientras doctor se logra Santillán conectar el se doctor, recuperar la conexión. Sí, bueno, viendo también entre estos factores, algunos, bueno, primero quisiera comentarles que se nota como mucha desesperación entre varios radios. ¿Ya recuperó, doctor, el sonido? Para que acabe su comentario, doctor Santillán. ¿Sí nos está escuchando? Una disculpa, no los escucho. Permítame leerlos. Les decía que se percibe en algunos casos como que mucho desesperación por la falta de comprensión, ¿no? Dice, por ejemplo, ¿Sí me escuchan? Elena, no, ahorita ya. A ver, leo, continúo, les leo el comentario de María Elena Fernández. Dice, es deprimente ver cómo todos los videos que hablan de la fibromialgia, lo único que hacen es describir los síntomas.
Los que padecemos esta enfermedad estamos hartos de esto, queremos soluciones, por favor. Nadie Bueno, sabe nada sobre esto, muchos títulos y poco conocimiento al respecto. Y en este sentido, son varias las, las, los comentarios que se escuchan, que se leen, doctora, porque es esta parte, reitero, y que lo han estado expresando, de la falta de conocimiento que hay incluso entre los propios personal médico, ¿no? Junto con este desconocimiento hay también el desconocimiento por parte de los pacientes de quién es quien debe diagnosticar el padecimiento, ¿no? Porque dice otro radio escucha, dice que le han dicho que debe de ser el reumatólogo, pero el reumatólogo le dice dice en este caso Siri Salgado, dice, gracias por la información. ¿Quién realmente diagnostica la enfermedad? Reumatólogo y me dice que es osteoartritis. Sufro la mayoría de los síntomas por más de 10 años, pero no estoy diagnosticada. Mi esposo me apoya y me ayuda con los quehaceres, pero en el último trabajo que tuve se burlaban de mí. Una compañera llegó a decirme que era hipocondríaca. Es fácil juzgar sin saber el dolor del otro, el cansancio que se sufre, más el problema para concentrar, etcétera. Es frustrante. Gracias y saludos desde Puerto Rico. ¿Cómo, Mm, perdón, doctor, nos estuvimos sí. comentando algunos de las preguntas y comentarios que también van implícitas sobre cómo diagnosticarlo, quién lo diagnostica. En lo que usted se conectaba de nuevo, doctor Santillán. ¿Sí, doctora? Sí, evidentemente, pues se habla de toda esta desesperación. Creo que lo que mencionaba el doctor Santillán es importantísimo. Se debe hacer un enfoque interdisciplinario, ¿sí? Sea el reumatólogo que diagnostique, o el médico internista, o el ortopedista, el neurólogo, pero que sepa de fibromialgia y que tenga esa empatía y sensibilidad para entender y escuchar. El doctor Santillán dice algo bien importante. O sea, en consultas de 15 minutos en el ISSSTE o en el Seguro Social, pues apenas va a dar tiempo para saludarle, para preguntar cómo le va del medicamento, que si duerme bien y todo, y ya tienen que extender la receta y bye bye. Escuchar a una mujer o una persona con dolor crónico, no solo fibro, en general, los principales problemas del dolor crónico, lumbalgia, ¿verdad? El colon irritable, las cefaleas, dolor temporomandibular. De verdad se necesita mucho tiempo para escuchar. Entonces, desafortunadamente a nivel de las instituciones, pues nos quedamos muy cortos, no hay tiempo para escuchar. Entonces, como bien decía el doctor, pues yo tengo 13 pacientes después de ti, ¿verdad? De 20 minutos. Entonces, pues la mandamos con el psiquiatra o el psicólogo para ver si pueden ser escuchados. Ojalá no las mandaran sabiendo la alta asociación de un 20 a un 60% de las pacientes con fibromialgia seguramente han cursado con trastornos de ansiedad, ansiedad generalizada, crisis de pánico, y de un 20 a un 80% de las personas con fibro han cursado con algún tipo de depresión y no suele ser una depresión leve, ya es de moderada a severa. Entonces, por eso es que tenemos que hacer el equipo, como bien dice el doctor Sancillán, interdisciplinario, reumatólogo o alguno de ustedes colegas que diagnostique bien y que tome esta parte, más la terapia psicológica, más el actor principal, darle un papel activo al paciente y a la familia también. Esto es importantísimo. Y termino mi comentario con algo que a mí me ha sorprendido mucho cuando yo leía. Generalmente estamos en este enfoque a veces lineal, en donde yo sé que es muchísimo lo que hacen mis compañeros médicos, todos sus estudios, todas sus residencias y todo, pero, pero se tiene al papel del médico como el que sabe, el que yo no puedo participar, él es el que dicta, el que dice. Y entonces el papel del paciente debe ser más activo. Y un comentario que me llama la atención es que es la crítica decir, el profesional, el médico, los profesionales de la salud
tienen el conocimiento y el paciente tan solo siente. Ella viene y nos dice su sentir. Entonces lo valioso es el que tiene el conocimiento. No, dejémonos ya de eso. El tratamiento debe ser holístico, integral, todos tomados de la mano, haciendo una verdadera cadena de ayuda, porque lo más importante es el sentir del paciente. Si le podemos poner un poco de conocimiento basado en evidencia, qué bueno, pero yo creo que tenemos que tener la humildad suficiente para decir, él tiene su propio saber. ¿Quién más que él que sabe lo que puede, lo que no puede, sus temores, sus limitaciones? La burla de que son objetos, el acoso laboral y todo tienen que esconder, dar un diagnóstico como eso, porque tienen el miedo a correr. La mayoría de las personas han tenido que bajar a la mitad su ritmo de trabajo y otros, francamente, ¿verdad? Sabemos, Alice, que se incapacitan hasta de las labores domésticas. Entonces, requiere un verdadero trabajo interdisciplinario. Juntemos el sentir de los pacientes y su familia, su saber, limitado o no, con el saber de los profesionales que estamos en esta área, pero que aumentemos la gran sensibilidad por de verdad entenderlos y ayudarlos. Y desgraciadamente, hablando sobre cuestiones institucionales, lo acabas de nombrar ahorita, eh, ese tipo de pacientes, cuando llegan a la institución y quieren una incapacidad, obviamente es un calvario. Ah, claro. Es un calvario porque como no hay evidencia física, o sea, yo Sí, como, ¿por qué le voy a te voy a dar dar. una Sí, incapacidad a alguien porque le duele todo, entre comillas? sí. Dice uno, no, pues esta persona está simulando y obviamente quiere su incapacidad para no trabajar porque es un flojo, Ay, porque sí, lo que sea, ¿no? O sea, sí. ahí va, ahí va mi comentario con la cuestión de la empatía, o sea, ni el paciente es flojo, al paciente sí le duele, hay que creerle, y si está pidiendo una incapacidad es porque la necesita, porque es incapaz de elaborar. Tocó algo bien importante y ahorita les dejo la palabra. Esta enfermedad se considera, por ahí leí en algún libro, es la enfermedad con tres, la inicial, la letra I, importante. Invisible, no se ve, no salen los estudios de laboratorio, imágenes, no hay un estudio, no lo hay para la depresión, no lo hay para la ansiedad, no hay un estudio que te diga, ahí está la fibromialgia, ahí está la depresión, ahí está el trastorno de pánico. Entonces, es invisible, es incapacitante, ¿sí? Y les dejen una gran indefensión. ¿Cómo me defiendo de todo esto? Sí, sí. Invisible, incapacitante. Entonces, tenemos que trabajar en todo esto. Afortunadamente ya sé que algunos pacientes, ya la depresión en sí misma, pues ya se considera una discapacidad. Ya la OMS, la Organización Mundial de Salud, ya la considera Por una supuesto, discapacidad psicosocial. por Qué supuesto. bueno que ya se pueda dar incapacidad a personas que verdaderamente lo necesitan por esto. Yo sé que hay, entre los grupos que trabajo, hay personas muy activas, han estado tratando de influir ahí en la política, ¿verdad? Con senadores, diputados, pues para que se conozca esto, para que haya una ley verdaderamente que apoye. Y ya sé de casos en donde tienen que ir a un centro de salud y luego, ya por ahí tengo el dato para ver que algunas personas han logrado ya que se reconozca que esta enfermedad sí puede ser muy discapacitante. Es toda una tramitología, imagínense ustedes, pero ya se está logrando. En mis grupos ya tengo una persona que padece fibro, aparte de otras cuestiones, que se ha movido mucho y ofrezco esa plática para hablar de discapacidad y dolor crónico y poderles orientar un poquito porque debe ser desesperante que además de que no te crean, de verdad luchan. Fíjense algo muy importante yo trabajo mucho pidiéndole dibujos a mis pacientes de la representación del dolor, de la fibro. Alice conoce mi trabajo, ya saldrá publicado un libro
de manejo de dolor crónico y estrategias, ¿verdad? Entonces, trabajo mucho con escritos, con sus dibujos, y una paciente se dibujó así toda hecha bolita y todo. Dice, lo que me dicen constantemente es que finjo estar enferma. Fíjense qué dramático, doctores. Lo que finjo la mayor parte de los días es estar bien. Tengo que fingir estar bien para que no me corran del trabajo. Tengo que fingir estar bien para que mi esposo no se vaya con otra, porque estoy perdiendo mi matrimonio. Porque imagínense, ven un aspecto bien importante de la pareja. Una de las pláticas que doy es sexualidad y dolor crónico. O sea, la persona se va alejando. El marido, tengo muchas historias que dice, no, es que seguramente ya andarás con otro, ya no tenemos intimidad desde hace meses, no te puede uno ni hacer así porque ya, pues imagínense ya el dolor de penetración. Lo que trabajamos mucho es, hay otras maneras de expresar nuestro amor, nuestra sensualidad, nuestra sexualidad, que no solo es genitalidad. Ese es otro tema que hay que trabajar mucho con la pareja y la familia, pero nos vamos dando cuenta cómo les afecta a nivel individual, a nivel pareja cuando la tienen, a nivel familiar. Que te digan tus niños, mamá, es que cuando me vas a volver a llevar a la escuela, mamá. Es que ya ahora mi papá me tiene que llevar. ¿Saben lo que implica los cambios en el estilo de vida de la familia? Tener que hacer roles que hacía la mamita joven en etapa de crianza de los niños, entra la abuelita, entra el papá, que entonces aparte dice, aparte de que soy el proveedor cuando lo es, aparte yo tengo que llevar a los niños, aparte ya, imagínense en estas fechas, yo les puedo decir cantidad de personas de mi gente que me dicen, ay, estas fechas me estresan, no, yo que el pavo y el bacalao, yo todo eso, a mí la Navidad y el Año Nuevo en mi cama, que nadie me moleste, que mi marido y los hijos se vayan a la fiesta, al guateque y lo que sea. Yo lo que quiero es dormir. Entonces, es un impacto a todo nivel, a nivel también social, económico. Así es. Alice, Aquí se abre una gran brecha en Sí. relación a lo que mencionas, Ah, porque a la perdón. mitad de la plática o charla lo señalaste. Hay mujeres que son sumamente responsables y efectivamente enmascaran el estar aparentemente bien sabiendo que no es Sí, así. que no es Y hay así. otras personas que parece mentira, no lo superan y que técnicamente la única situación, y aprovecho ese Sí. dibujo de esta paciente, que es el síndrome de lo que sería la catarinita que se enrolla en sí misma No, y que sí. no quiere saber de nada de nadie. Exactamente, doctor. Exactamente, exactamente. Un par de comentarios de nuestros radioescuchas que ilustran también muy claramente lo que ustedes acaban de comentar. En relación a los temas laborales, dice Maribel Negrete, ojalá ya pronto existan avances. Es muy triste vivir días y noches con tantísimo dolor y peor, ni un día de incapacidad nos dan porque creen que somos flojas y chantajistas. Yo, con muchos problemas laborales desde hace 3 años que me dio esta terrible enfermedad, a veces mejor quisiera solo morir. Y en un sentido similar, dice Sandra Gutiérrez, dice, yo tengo fibromialgia. Es terrible como dijo la doctora, es terrible como dijo la doctora que el cuerpo arde, dolores de cabeza 3 días seguidos y muchas otras molestias más. Estoy con licencia y me las están rechazando y eso me hace todavía más terrible mis dolores. Hablando también de algo que comentó el doctor Kleiman hace rato, esta parte del suicidio, nos comenta una radioescucha desde Uruguay, dice, soy diagnosticada con fibromialgia hace 18 años. Me he dado cuenta que cuando me voy a casa de papá y estoy relajada, me siento mejor, con un dolor muy leve, pero mis días son crueles, ya que era muy activa. Hoy me frustro, lloro mucho y muchas veces pasa por mi cabeza quitarme la vida. No lo haría por los hijos, sería muy egoísta de mi parte. Tuve herpes zóster a los 13 años y a los 57 no sé qué me despertó esto. Pasaron 10 años para diagnosticarlo. Tengo un hijo que me hace masaje y alivia. También tomé muchos medicamentos
y he estado con psicólogos, tomé la decisión de basta de tanta medicina. Otra cosa que me alivió fue la acupuntura. Acá en Uruguay tenemos un hospital en que se dan como terapias de esta naturaleza y agradecen mucho la información. Creo que es estar, pues de alguna manera, dándonos testimonios muy sensibles, muy impactantes también sobre esta experiencia. Y hay quienes, por supuesto, también tratan de hacer la parte positiva, como dice Steffi, dice, no tengas miedo. Al final yo me he acostumbrado a vivir con dolor. Son dolores muchas veces heavy y el cansancio es extremo, pero prefiero esto que un cáncer o una esclerosis múltiples. No sé, intentad mirar siempre todo lo positivo de las cosas. Digo, son recursos también la parte, digamos, conductual. ¿Qué comentarios te refieren estos participaciones de nuestros radioescuchas, doctora? Sí, finalmente, un elemento muy importante a trabajar es la aceptación. Y hay un tipo de terapias contextuales, las últimas, de última generación dentro de la psicología, y una de ellas es terapia de aceptación y compromiso. Y tenemos que trabajar muchos estos elementos. Aceptación aquí no quiere decir ni modo, me tocó esto, sí, mejor esto que un cáncer, ay, no, ya ni modo. No, no es ni estar de acuerdo ni resignarte. Aceptación es un deseo real de decir, esto es lo que pasa, este es el diagnóstico, mejor la conozco, esto es lo que hay. Llora lo que tengas que llorar, enójate, frústrate, porque las emociones nos acompañan en todo, porque son respuestas breves, automáticas. Entonces se vale transitar por todo ello. Hay que enseñarles a transitar por el enojo, la frustración, para llegar a este nivel de decir, esta es mi realidad, esto es lo que hay, ¿cómo voy a vivir con ello? Porque me va a acompañar. No hay, hasta donde sé ahorita todavía, no hay cura absoluta. Sí hay niveles de recuperación y de sanación muy importantes. Sí lo debo decir, sí lo hay. Hay esperanza. Yo quisiera también que se llevaran, queridos radioescuchas, esa sensación de que se sigue investigando, que aunque no se ve, hay mucha gente cada vez más interesada. Ya en psiquiatría ya hay investigación básica junto con el doctor Martínez Lavín para ver más cuestiones. Se sabe que, digamos que la fábrica, así lo dice el doctor Martínez, la fábrica donde se produce el dolor, pues es en los ganglios de las raíces dorsales de la médula espinal. Se hacen conexiones raras, ahí es como la fábrica del dolor. Entonces, bueno, se está investigando mucho, cada vez más psicólogos. En el Instituto de Rehabilitación ya se está, antes nos mandaban de rehabilitación a psiquiatría para este tratamiento psiquiátrico y psicológico. Ahí están haciendo un gran esfuerzo ya para trabajar específicamente en el Instituto de Rehabilitación Guillermo Ibarra para trabajar esto. Entonces, yo creo y agradezco que la difusión de estos temas, que debería ser, qué bueno que estamos iniciando el año con esto, pero yo sugiero y pido reforzar, porque es mucha la población que está perdida. Imagínense si esto nos pasa en ciudades como México, Guadalajara, Monterrey. He tenido gente de pobladitos, de rancherías, que bueno, lo defloja y lo que le sigue no las bajan de ahí y no hay recursos. Entonces, creo que es muy importante todo este sentir, todo lo que nos expresan y que que sigamos haciendo esfuerzos para desde varias aristas y todas las disciplinas que estamos aquí junto con pacientes, su familiar, podamos ir abriendo caminos para que se haya sensibilización y pues se acabe reconociendo, ¿verdad? Creo que ya es el quinto signo vital que debería estar, ¿verdad? Aparte de la temperatura, frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial, debería explorar el dolor. El dolor debería explorarse. Entonces, creo que hay que hablar de esto que quita mucho, que disminuye la calidad de vida. Gracias, doctora. Y bueno, pues también en búsqueda
explicación o pseudofactores que puedan ayudar a atenuar el dolor o a minorar, ayudar al tratamiento. Algunos radioescuchas nos aportan sus propias teorías. Dice Alejandra Trinidad, dice, muy buen tema, gracias doctores. Yo tengo años padeciendo fibromialgia y vivo en una zona muy fría y me duele más todo el cuerpo. Y con el paso de los años se me han intensificado mis dolores y lo que más me mata es el dolor de cuello, nuca y hombros, además de rodillas, codos, muñecas y nudillos de los dedos. Pero yo los recomiendo a todos los que padecen esta enfermedad igual que yo, que hay que echarle ganas y no dejar esta enfermedad nos venza. Yo estoy muy positiva, pero sí les confieso que a veces quisiera rendirme, pero mi familia y mis hijos me dan fuerza para seguir adelante y por ellos tengo que estar bien. Un paciente, refiriéndose a este tema del frío, Ricardo Canut, dice, no soy doctor, pero tengo una teoría acerca de esta enfermedad porque yo la padezco. Siento mucho que los que viven en zonas frías y padecen esta enfermedad, al clima frío lo intensifica. Ojalá alguien quisiera escuchar para ver lo que he visto y observada y poder ayudar a los que padecen esta enfermedad. ¿Qué tanto, doctora, estos aspectos climáticos también contribuyen a agudizar la sintomatología del dolor? Yo creo que igual que el doctor Santillán, quizás, y el doctor Kleiman, han escuchado, hemos escuchado, sí, la gente dice, el frío me agrava los síntomas, pero también tenemos infinidad de personas que también dicen, pero el calor también. Entonces, híjole, pues no hay ni por dónde irse, ¿no? Yo creo que aquí lo importante es precisamente validar sus síntomas, validar su sentir y poder brindarles elementos, bueno, de más observación, de cómo te cuidas, de qué cambios puedes hacer en tu vida para minorar los síntomas, si te puedes ir a casa del primo en otro estado más caluroso, ahorita si es mucho el frío. Sí, factores climáticos pueden agravar, factores hormonales en la mujer agrava. Sabemos, ¿verdad? Aquí tengo al experto ginecólogo. Sabemos que exactamente por qué más en mujeres. A veces nos preguntan por qué es más en mujeres. Bueno, hay una explicación que se da que sí, el sistema, nuestro sistema esquelético también es más frágil, más flexible, ¿no? Que los canales de la columna dorsal en la mujer son más estrechos, lo que puede hacernos más propensas a daños en el cuello, en la columna. Y a nivel de hormonas se sabe, la prolactina, los estrógenos y la progesterona alteran la fisiología de los ganglios de la raíz dorsal, estableciendo conexiones anormales entre el sistema de respuesta al estrés y las vías de dolor. O sea, las Sí. vías dolorosas se sensibilizan a la adrenalina y cuestiones hormonales, claro que también afectan. Entonces, son cantidad de cosas climáticas, la alimentación, por eso lo que decíamos, ¿verdad, doctores? De una alimentación adecuada para que la nutrición sea adecuada. Se ha recomendado mucho, el doctor Martínez Lavín menciona mucho la dieta mediterránea, sí, pero estamos en México y estamos con acceso difícil a que la persona pueda estar Claro. comprando aceitunas, aceite de oliva o salmón. Entonces, afortunadamente, y respetando a nuestros ancestros y sabiendo que nosotros somos de maíz, no del trigo, es del maíz, pues entonces ahora ya finalmente creo que algo bueno que dejó la pandemia fue pues darnos cuenta que los verdaderos monstruos son el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión y todos los problemas metabólicos. Entonces, qué bueno que se esté haciendo un esfuerzo para recuperar nuestra deliciosa dieta de la milpa, ya en el Instituto Nacional de la Nutrición y Ciencias Médicas, pues se ha trabajado, se le llama la dieta prehispánica. El maíz, nuestros quelites, los frijolitos. Entonces, creo que sí podemos ofrecer a nuestros consultantes o pacientes varias opciones. Es un tratamiento, bien lo dijo el doctor Santillán, multidisciplinario, multimodal y creemos, de veras radioescuchas afectados por esto, que si juntamos esfuerzos, implica una gran responsabilidad. Aceptar la enfermedad, pero también comprometerse a hacer algo. Sí,
Yo les digo, tú no eres responsable porque vienen de culpas y que mamá y papá y que si no, 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 aquí no vamos, no somos moralistas en esta terapia, no juzgo, no critico, no evalúo. Describimos situaciones y vemos cómo las manejamos. Pero sí es muy fuerte el grado de compromiso que tenemos que ponerle a pacientes y familiares. Te tienes que comprometer contigo mismo, con tu cuerpo, un cuerpo doliente, un cuerpo con limitaciones, pero ¿qué puedes hacer a pesar de ello? Y se pueden hacer varias cosas. Implica mucho cambio en el estilo de vida, ¿verdad? Claro, y algo que se mencionó, obviamente la dieta mediterránea, pero va agarrando este último comentario, pues más bien sería bajarle a las grasas animales y aumentar las grasas vegetales, Por que se supuesto. pueden hacer tanto aquí en México como en los países que están rodeando el Mediterráneo. Claro, la cantidad de frutas y verduras, somos un Por país supuesto. tan rico en muchas cosas, nuestras frutas y verduras, el consumo de agua y sobre todo, ¿sabe qué? Exacto, bajarle a los alimentos ultraprocesados. Ultraprocesados. Eso es terrible. Tiene que ser una dieta más natural Con veneno. No, y yo siempre he dicho que hay que leer las etiquetas cuando uno va al súper. Cuando uno va al súper hay que leer las etiquetas. Si no puede uno traducir lo que dice la etiqueta, tiene permanganato de metil, no lo compres, no lo compres. Así de sencillo, ¿verdad? Sí, Mientras más procesado es el alimento, más veneno tiene. Ese es claro. un hecho. Y Alice, pues ya vamos a Doctor. ir Y ya cerrando. vamos cerrando para, mire, la verdad es que hubo muchísimas No, preguntas, y además se Oh, nos fue el tiempo. pero así. muchas, 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 pero creo que esto que están comentando también es bien importante enfatizarlo, doctores, el tema de que importa ver qué aspectos de mi estilo de vida están afectando, porque muchas personas creo que un gran problema es que deseamos o pedimos soluciones mágicas, la pastilla que me cure, el tratamiento que me cure, y no veo que yo de mi parte estoy también retroalimentando factores que los he normalizado, que llego a normalizar cosas como la mala alimentación, como la mala higiene del sueño, como el no poner límites en muchas cosas, como el no tener La una violencia, Alice. la Gente normaliza la violencia, el el abuso. abuso, No. muchas cosas de esa naturaleza, ¿no? Y creo que eso sí importa dar, dice Ginette Chávez, dice, gracias a ustedes, doctores, por preocuparse por los que sufrimos esta enfermedad. Los que me rodean solamente me tildan de hipocondríaca. Dice otra radioescucha, María Cardona, dice, tengo años sufriendo con esto, todo lo que dicen lo siento y me hace caso y yo ya no busco ayuda porque, porque leí que el medicamento que dan es la pregabalina y yo por nada del mundo tomaría pregabalina, es muy mala, ya la tomé un tiempo, no me hizo nada, hay muchos efectos secundarios, me duele todo, hasta las yemas de los dedos, de las manos, me quema todo el cuerpo, más la espalda, no sé si sea por eso. Hay otros que también están planteando las terapias del calor y preguntan sobre pues algún procedimiento. Quise comentar quise presentar este comentario, doctora, porque es esta parte, ¿no? Donde muchas veces, o sea, no se acepta las medicinas que se plantean Mm. y sabemos que no para todos caen igual los medicamentos, pero es esta parte de no ver ¿cómo verías esa parte, doctora, de todo lo que implica por aquello del estilo de vida y la importancia de observar también eso, doctores? No sé si alguien quiera comentar, doctor Santillán, doctor Kleiman. Sí, definitivamente en relación a esto último, no es lo mismo preocuparnos, y lo hemos señalado, que ocuparnos. Retomo lo que mencionas de las constantes vitales y que una es precisamente la clasificación del dolor. Este tipo de padecimiento poco a poco ha sumado a más personas interesadas
porque antes de pensar en procedimientos quirúrgicos, por eso ahora estamos trabajando de la mano con los Así es, algólogos, porque así es. técnicamente se pueden utilizar, y esto entra Sí. dentro de terapias alternativas, como el uso de cannabinoides, el uso de ultrasonido, bien llevado, el uso de acupuntura, pero técnicamente los algólogos técnicamente han mejorado mucho las técnicas para bloquear fibras específicas de sensitividad o sensibles al dolor y que técnicamente han resultado satisfactorias. Esto da motivo hasta para otra charla, que es el manejo multifactorial de esta enfermedad. Se puede utilizar Botox bien llevado, si no hay factores de riesgo. Se puede, a la relación al comentario que decían del frío, el frío por sí mismo condiciona contractura muscular. Y si Ah, técnicamente esta enfermedad o padecimiento o entidad cursa con contractura, pues lógicamente se la agudiza. grava. Otra persona, porque también aquí nosotros también debemos de asumir una responsabilidad. Cuando normalmente, y no son recetas de cocina, utilizamos el medicamento que fue el partaguas, porque se consideró un neuromodulador nato, que es la pregabalina, normalmente depende de qué dosis es la que se utilizó, porque normalmente se tiene que titular individualizar. La dosis pediátrica es de 25 miligramos, la dosis media es de 50. El error es de que muchas veces en las instituciones y por el, entre comillas, IPP o recomendación a nivel de la industria farmacéutica, se empieza con 75 miligramos. Y si técnicamente la persona no respondió en los primeros 2, 3 días y sí presentó reacciones secundarias, no se puede satanizar a un medicamento que en realidad actualmente es una herramienta terapéutica. Y como lo han señalado todos ustedes, en esa entidad no nada más es la tarea de una sola persona, es la tarea de muchísimas personas. Y más que nada, reconocer la persona que lo padece, que nosotros estamos para ayudarle. Pero también retomo la situación de la píldora o las medidas mágicas. Para esta enfermedad o padecimiento o entidad no hay ninguna medida mágica. Se tiene que ir superando. Y para concluir, por eso es importante cuando nos dedicamos o estamos colaborando con grupos multidisciplinarios, los testimonios reales y verdaderos de personas que han tenido esto y que lo han superado. Y técnicamente es mezclar lo bueno con lo malo, con lo regular, y ver en base a estos testimonios qué fue lo que sí le sacó adelante o lo positivo y exaltarlo. Y de los otros, cuál ha sido lo negativo y controlarlo. Eso es, a final de cuentas, mi comentario para hacer. Muy bien. Gracias, doctor. Isabel, Ajá, no, quería Sí, nada más, que nada más comentar que creo que también esto enfatiza la importancia de tanto del aspecto multidisciplinario como de la personalización de los tratamientos. Porque tenemos aquí el caso de Marilu Pilotzi que dice, a mí la duloxetina me provoca muchas náuseas, vómito y mareo, y tomo gabapentina y tramadol con paracetamol como una medida que le ayuda a aliviar el dolor. Entonces, creo que cada caso tiene sus peculiaridades, no todos los cuerpos reaccionan igual a la misma fármacos, a los mismos tratamientos. Y creo que eso es lo importante de aprender a conocer el propio cuerpo, las propias manifestaciones que tiene y tener este diálogo con los profesionales. No sé qué digan al respecto, doctores. totalmente de acuerdo. O sea, debe ser muy personalizado. Aquí se hace un trabajo como un sastre. Tiene que ser a la justa medida. Nada de que a mi cuñada le fue así y por favor, queridos radioescuchas, no se vale automedicarse. Es muy delicado esto y nada de que a ella le cayó bien. No, somos seres únicos, irrepetibles, con cierta sensibilidad a medicamentos y todo. Entonces debe ser muy, muy personalizado. Cualquier reacción de medicamentos, comentarlo con su médico y a veces también lo que nos dicen, ay, pues es que ya me cambia, le sube, le baja, pues es que
tiene que ser así, o sea, es la interacción de la persona con un medicamento, una sustancia, y no es porque estén, a veces me dicen, le están atinando, no, 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 no estudiaron tantos años para estar atinando, o sea, primero corrijo desde ahí, no, no están atinando, tienen que ajustar la dosis, tienen que ver, o sea, tampoco somos magos ni tenemos la esferita, entonces tienen que, yo les digo, tienen que ser también muy pacientes con el medicamento, darle su tiempo y verlo exacto, que son amigos. Hay mucho estigma también, no solo a toda la cuestión mental, depresión, ansiedad, también al uso de medicamentos, ¿verdad? Es muy común que digamos, es que me van a drogar, es que me tiene sedada, la pregabalina solo me tenía ahí atontada y sedada, por favor. Den oportunidades. Por eso esta enfermedad se vuelve todo un desafío y un reto para los que estamos aquí y todo un equipo que está trabajando, porque, porque los mecanismos del dolor y el tratar el dolor crónico no es fácil, es todo un desafío, créanos, y que muchas veces, eso me responsabilizo yo, vamos como salmón. Años y años sola, ¿y por qué ve esto? Mejor sigue con depresión y el trastorno obsesivo. No, porque hay que trabajar y hay que ayudar. Son áreas muy difíciles, se vuelve un desafío. Por favor, el tratamiento personalizado y para eso tienen excelentes colegas médicos que les van a orientar y les van a aclarar la duda y si no lo sabemos, pues lo vamos a investigar, ¿verdad? Claro, claro. Definitivamente, cada ser es diferente y cada Sí, uno tiene su umbral al dolor diferente. sí, Y cada uno tiene algo que llamamos idiosincrasia a los medicamentos. A uno le puede caer bien la aspirina, a otro no. A uno le sí. puede caer bien ciertos medicamentos, ciertas vitaminas y a otro no. Entonces, obviamente, cada quien debe de individualizarse el caso. Y para esto, pues, qué mejor que no sé si ya para estar cerrando este programa, si nos puedes dar tus datos, Isabel, para que la gente que nos está escuchando, pues tenga la oportunidad de ver a alguien profesional, Ay, alguien que, pues, que sí les haga caso. ay, muchísimas gracias. Sí, sí, claro. Yo en las mañanas, pues mi horario me encuentran en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, son las siglas INPRFM. Instituto Nacional de Psiquiatría. A mí me encuentran ahí en el edificio, en la Dirección de Servicios Clínicos. Ahí yo estoy apoyando, coordino el grupo de terapia de manera privada. Alice les puede compartir mis datos. No soy mucho de las redes sociales, ya prometo que uno de mis propósitos para este 2026 que estamos iniciando, pues sea estar más en Instagram y todo esto. Creo que ya tengo por ahí algo en Instagram, yo les paso los datos, pero mientras puede ser también por el correo Maribel-Barrera V arroba yahoo.com.mx y luego le paso a Alice la cuenta, a Zaira de Instagram y bueno, iré abriéndome a todo este mundo, pero todos ustedes tienen mis datos y estoy a la distancia de un simple mensaje, una llamadita, por supuesto. Tengo la intención también este año de iniciar más grupos aquí en mi consulta privada, no solo ya quedarme con el paciente, tenemos que abrir a grupos y creo que de verdad crean el abordaje grupal, al menos con esta técnica que yo trabajo, tenemos buenos resultados. Anímense respetando su tratamiento farmacológico. Y hay esperanza. Créanme que hay niveles de recuperación muy, muy buenos y de quien más aprendemos, aparte de todos mis queridos colegas, aprendemos radioescuchas de ustedes. Saldrá un libro, ya estaremos compartiendo esto y un libro para manejo de dolor donde están explicadas cada una de las técnicas, redescubriendo al cuerpo, el apoyo social y bueno, pues ahí estamos trabajando para ustedes, por ustedes y de quien más aprendemos pues son de nuestros queridos pacientes y sus familias. Muchísimas gracias, Muchas, Isabel. muchas gracias. Ernesto, si tienes algún comentario, algo para cerrar y para despedir este
2025 y darle la bienvenida al 2026. Primero las damas, Alice. Alice, con mucho. Gracias. Yo quería comentar que yo me declaro un caso exitoso del tratamiento del protocolo que maneja la doctora, porque realmente fue así, cambiarme al 100, en donde incluyo también muchísimo, doctor, que lo sabes, lo de la práctica de mindfulness, porque implica todo un proceso y toda una serie de recursos que integran los biológico, lo psicológico y también lo contextual. Entonces, pues también creo que eso es una aportación que de alguna manera fui aprendiendo ahí. Ahí quiero mencionar unos últimos tres que son más bien comentarios para también yo cerrar el mío. Dice Tiberio Salas, dice, se aprende a vivir con esta enfermedad. Yo llevo exactamente la mitad de mi vida, 29 años con esta indeseable y cruel compañera. Gabriela Galia Fernández dice, muchísimas gracias por el programa, lo he escuchado desde España, gracias por hacerlo visible y explicado también, sobre todo en la parte de los abusos económico, emocional, laboral, etcétera. Y Melba Lucía Gómez dice, muy buena la doctora, muy humana, muchísimas gracias por esto. Hay muchos agradecimientos, hay mucho reconocimiento a la labor de divulgación. Dice pues varios que dan sus mensajes de tipo de dolor, perdón, de fármacos que toman, pero creo que en general, doctora, el trabajo que están haciendo es valiosísimo. En mi propia experiencia, lo que me encontré es que en ese momento, no sé cómo si ahorita ya son más de 10 años que nos Sí, conocemos y sí, que Alice. tuve y que seguí este protocolo, pero en su momento fue el único lugar donde tenían esta visión integral. De hecho, generalmente la mayor parte de las instituciones médicas lo hacen uno pasar de un servicio a otro, y por eso caemos en la polifarmacia, porque cada especialista da su propio atiende lo que le compete, ¿no? Si es cuestión neurológica, pues ahí van todos los psicofármacos. Si es cuestión gastroenterológica, si es cuestión, aparte, pues todos los analgésicos, etcétera. A mí me llegaron a recetar hasta 18 fármacos, o sea, de todas las Wow. especialidades que tenía. Entonces, reitero, creo que la visión y el protocolo que ustedes han desarrollado es una gran aportación. Yo les diría, quisiera de mi parte cerrar con eso, decirles a los pacientes que se acerquen a la labor, tanto, bueno, para el propio manejo diagnóstico, pero también toda la literatura y lo que han producido ustedes, porque mucho de esto es precisamente esa psicoeducación, ese conocimiento y autoconocimiento, porque sí hay recursos para manejarla, pero sí tenemos mucho que poner de nuestra parte. No hay recetas mágicas, no hay fármacos, no hay píldoras milagrosas. Es un trabajo entre especialistas profesionales. El trastorno sí existe, el dolor es real, hay forma de manejarlo. Muchísimas gracias por darnos también esta esperanza, doctora, doctores. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y yo quisiera también invitar a este fabuloso equipo. Tenemos que ir aumentando la red de apoyo. Necesitamos ginecólogos, necesitamos un ortopedista sensible que pueda orientar. Aumentemos esta red. Yo les invito, por favor, a seguirlo haciendo porque no nos damos abasto. No nos daríamos abasto. Entonces, hay mucha gente ahí sufriendo y creo que todos tenemos derecho a llevar una vida muy digna, valiosa y a pesar del dolor. Siempre hay esperanza, habrá técnicas y seguiremos trabajando con. Yo les agradezco de verdad toda esta consideración. Miren qué bien estaremos cerrando el 2025. Yo en lo personal inicio con este grato programa porque la posibilidad de difundir y estar con seres humanos como ustedes y profesionales de tan alta talla, bueno, pues es la invitación a seguir adelante. Muchísimas Y gracias. para concluir, Alice, algo para cerrar para el Falta el 2026. doctor Santillán, perdón. para concluir, si hay una entidad que pone de manifiesto el que se maneje desde el punto de vista multidisciplinario, una de ellas es esta. Y punto número dos, también enarbola lo que es la definición de la medicina. Es una ciencia y es un arte. Y el manejar este tipo de padecimiento
efectivamente es una ciencia y un arte. Para todas las personas que nos escuchen, lo mejor de lo mejor para el 2026. Una vez más, reflexionemos sobre el tipo de país que queremos, porque en realidad somos una vez más una nación, un país, no un pueblo, y a seguir adelante. Gracias a todos los que nos escuchan. Denle clic a la campanita y recomiéndenos. Gracias, mi Muy, querida Alice, por esta oportunidad, Zaira y todos los que han hecho posible esto. Y yo me llevo esa puerta que se abre para este 2026. De verdad, muchísimas gracias. muy Muchas bien. gracias, queridos doctores. Mucha esperanza para este 2026 y sobre todo nuestro interés, como siempre lo reiteran los doctores Santillán, Clayman, de que lo que queremos es generar estos recursos para la prevención, para mejorar la calidad de vida. Es mucho lo que podemos hacer cuando entendemos lo que nos sucede. Y muchas gracias, doctores, por todo el conocimiento, la experiencia que nos aportan. Muchas gracias, Zaira, y muchas gracias, queridos radioescuchas. Los mejores deseos para este año por iniciar y pues que haya mucha esperanza, buena vibra y buena disposición a hacer lo que esté de nuestra parte para tener una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias. Al contrario. Zaira, Zaira. Pues yo lo que digo es que nos sigan, se suscriban, compartan, porque la finalidad de este programa es que lleguemos a muchísimas más personas y que este 2026 seamos muchísimas más personas que escuchen Salud para Todos, porque pues este programa lo hacemos con mucho cariño y con el deseo de que pues apoyemos y que pongamos un granito de arena para que las personas pues se cuiden, crezcan, estén mejor, porque una de las cosas que los doctores siempre dicen es que vayamos desde la prevención. Entonces creo que este sería una oportunidad para que pues lo podamos hacer. Yo sé que ahorita muchos están en la festividad, ¿verdad? Y en el recalentado, pero bueno, yo creo que ya a partir del día de mañana, pues otra vez empezamos con las labores y pues a así cuidarnos, es. que es lo principal. Y gracias, gracias a todas las personas que han estado con nosotros en todas las plataformas, de verdad que estamos en todos. Y me da mucho gusto escuchar que ya, y ver, ¿no? Que ya estamos pues, en lugares que la verdad yo ni me imaginaba. Y la verdad es que es muy padre, la verdad es que es padrísimo. Y Sí, sí. felicidades, doctores, gracias a ustedes de verdad por todo su tiempo y su aprendizaje y su conocimiento que nos otorga. Bueno, pues yo quisiera ya dar las últimas palabras, los últimos, ya me robaron muchas de las Ay, palabras que quiero dar, pero de todos modos, número uno, quiero agradecerles a todos ustedes que nos han acompañado durante varios años y este año pues no es la excepción, esperando que ese trabajo que han desarrollado junto con SAI, con con todos nosotros, ¿sí? Alice, Ernesto, la verdad es que el hecho de hacer un programa sin fines de lucro, el hecho de no percibir remuneración alguna monetaria, pues es de gran valía, porque pues la remuneración que tenemos es justamente el que ustedes estén bien, el llegar a todos ustedes, y eso para nosotros vale muchísimo, muchísimo, muchísimo. Que este año que se va el 2025, pues mal que bien, pues nos haya traído buenas cosas y esperemos que este 2026 nos traiga mejores cosas. De hecho, tenemos varias sorpresas durante este 2026. Ya se las daremos a conocer oh, poco a poco. Gracias a Dios, estamos creciendo y estamos creciendo, como dijo Sai, nos están viendo de lugares remotos, nos están viendo, y esto es gracias a ustedes, gracias a esta participación que tienen con nosotros. Efectivamente, ese darle like, darle
clic a la campanita, todo ese tipo de cosas, pues es importante porque hace que nosotros nos superemos y no nos estamos superando por percibir más dinero o porque vamos a ganar más. Si lo hacemos por ustedes y para ustedes. Y les agradezco a todos los que me acompañan a la elaboración de este programa y a todos ustedes justamente por hacer lo que ha sido y lo que es hasta ahorita este programa. Que pasen un 2026 de lo mejor y que sea un año lleno de felicidad, lleno de cosas bonitas. Muchísimas Mucha gracias, salud, de mucha salud. por supuesto. Gracias. Y pues Muchísimas gracias, ya, pues nos ya con vemos esto me pronto. despido y alguien más que quiera decir algo. Feliz año Un nuevo. abrazo a todos y lo mejor lo han dicho, es salud, cordialidad, buenos propósitos, pero sobre todo mejores actos y mejores hechos. Bien por todo. Así Gracias. es. Gracias. Que Un pasen placer. Un placer. Abrazo, abrazo, Abrazo. abrazo, Tu queridos frase, amigos. doctor, Muchas doctor, gracias por tu todo. frase Muchas por el que gracias. termina. Con la frase que termino, que sigan pasando un buen día y que pasen un mejor fin de semana y Y un ahora mejor año. año. Bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.